Menos días. Novela subjetiva. De Roberto Antonio Vera. Epígrafe. Si tú lo crees posible, lo creas. Por Jesús de Nazaret. En este nuevo librito que me es grato publicar van a leer más confesiones privadas de un pecador enamorado. Luego de 5 años siniestros para el personaje, lo vemos renovado mentalmente. Los temas de filosofía y política han devorado todo su cerebro humano, desvistiendo así a su psique. Capítulo 1. Despertó con la alarma programada para las 9 de la mañana, escuchaba la lluvia, que seguramente había empezado a caer en la madrugada, pero sonaba más fuerte el ventilador en la primera velocidad de 3, el cual refrescaba el ambiente caluroso de Guayaquil durante la tarde y la noche. Enzo lo había dejado encendido mientras dormía, lo hacía todos los días. Se alzó de la cama de 2 plazas, puso su pie derecho sobre el piso frío, la vejiga le explotaba, pero primero debía apagar ese puto ventilador, aunque indispensable, de eso no tenía dudas. En las primeras horas de la mañana ya no refrescaba, más bien helaba. Mientras meaba se daba cuenta del día lluvioso y opaco por el cual debía transcurrir, a través de un tragaluz ubicado a su derecha por encima de la ducha. Gris y placentero a la vez ir por su café preparado en la moka, excelente manera de comenzar el día, un arduo día de trabajo de frente al ordenador, terminaba en eso de las 14 horas cuando empezaba a sentir hambre. Una llamada lo sorprendió, pues su novia actual le escribía por WhatsApp toda la mañana, mientras él trataba de concentrarse en su trabajo como editor de contenido para una editorial, la cual le había confiado un libro de medicina y uno de sociología que necesitaban edición digital. Hola. Te he escrito al WhatsApp pero no me contestas. No me ha llegado ningún mensaje, ¿con quién hablo? ¿Enzo eres tú? ¿De parte de quién? Soy Janis. Su exnovia Janis, de la cual no había sabido nada al respecto, ni siquiera si estaba viva aún, le pidió a Enzo que le escribiera y le dictó su número. Este número es de la empresa donde trabajo, escríbeme al mío. Si el gran filósofo, Friedrich Nietzsche, insultó y atacó verbalmente o mejor dicho textualmente a los socialistas, ¿yo por qué no puedo hacerlo con los capitalistas? Así es Fred, en algo tenías razón, Jesucristo era socialista, y los capitalistas lo mataron. Leí aquel fragmento de uno de los libros que había terminado de editar, el de sociología, lo había escrito algún socialista revolucionario seguramente. En la política solo existe la izquierda y la derecha, el socialismo y el capitalismo. Enzo pertenecía a la clase obrera, pues su padre fue un empleado del Estado, precisamente de quienes iniciaron este fragmento de la realidad, el gobierno. Y la hicieron costumbre, el sistema adoptado desde el principio hasta hoy. Los descendientes de cada gobernante en la historia tomaban su puesto de poder sobre la clase obrera, quienes de igual manera tenían que seguir la costumbre con sus descendientes. Y así Enzo trabajaba para la costumbre. Y se decidió a digitar y guardar el nuevo número telefónico en su celular, y cayó en la cuenta que aquel número estaba bloqueado. La artritis infantil había empeorado para él, sobre todo porque es, en sí, una enfermedad degenerativa, no tiene cura, pero la marihuana medicinal Blue Diesel le quitaba el dolor y lo ponía feliz, una extraña sensación de felicidad, cabe recalcar, ya que mientras sabía que las cosas malas estaban ahí, no le preocupaban, porque no las pensaba. Era como si aquella función del cerebro estaba bloqueada. Pero seguían ahí. La desbloqueó, y le mandó un «Hey. Ven por mí, luego de mi trabajo». Respondió ella, casi enseguida, y le mandó la location, como la canción nueva esa de la amiga colombiana. El entretenimiento ahora en día es liderado por el género musical que jamás pensaron podía liderar a nivel global. Todo puede suceder en esta vida, y ese es un claro ejemplo. Y mientras entretienen a una gran masa de clase obrera, ellos hacen y deshacen lo que se les antoje, los dueños del poder, la derecha, mientras, producen más y más dinero. El exceso de dinero es malo, porque trae problemas, muchos problemas, que toca resolver de manera malvada, y entonces, te destruye espiritualmente, alimentas la carne, y es rico, eso sí, pero matas a tu psique, y por esto siempre te sigues sintiendo vacío, a pesar de saciar tus deseos. Esto es evidentemente una muestra de que más vale lo inmaterial que lo material. Vincenzo salió de casa y tomó la buseta, la línea 10, esta lo llevaba hacia el centro,
Janis le había enviado la ubicación, en pleno centro de la ciudad, la Aguirre y Chile, o viceversa. Allí trabaja en el call center de una multinacional telefónica. Al llegar hasta allí, había bajado por la 9 de octubre, y presenció una marcha de protesta. Eran obreros que exigían una respuesta a los despidos intempestivos que se dieron por la pandemia. Así lo dijo el gobierno, y los empleadores se vieron obligados a despedir gente intempestivamente sin pagarles la liquidación que realmente merecían o en muchos casos sin nada. Pero los empleadores eran amparados por la ley que dictaba lo contrario, una ley que protegía a la clase obrera, una ley aceptada y ejecutada por un gobierno socialista, precisamente la anterior al actual de derecha. Muchas veces Enzo había pensado que la pandemia del siglo XXI favoreció al capitalismo, y encubrió la pésima administración del actual gobierno en Ecuador, porque Enzo era precisamente un extranjero, lo pudo notar, algunos autóctonos del país no lo notaban. Pero esa es otra historia, tan larga como peleada. Estoy aquí, envió como mensaje de texto al celular de Janis. Enzo era chapado a la antigua. Ella lo leyó tarde, que incluso puso en dudas a Enzo, que había comenzado a pensar de si quizá le estaba jugando una mala broma, y es que Janis era hermosa, pero era prohibida, la Biblia decía que no debía involucrarse con ella por su bien, así que la aprovechó al máximo, y ahora se enteró de que no lograba decirle que no. No pudo no notar esa bella figura femenina que se acercaba, era Janis, se veía más grande, pero buena aún, totalmente escopable, como decían en su tierra, apetecible, aún luego de tanto tiempo. Enzo no la olvidaba porque fue su primera virgen. Platón había planteado la teoría ética sobre el alma de la sociedad, de que la clase obrera era quien sucumbía a su concupiscencia y la clase gobernante eran los filósofos. Pero algo no concuerda. Interesante parecido, analizó Enzo, como cuando los escritores, valga la redundancia, analizan y modifican una y otra vez aquella línea o párrafo. Este proceso es el que embellece el texto. Y después están los editores, como Enzo, que se encargan de que todo se vea bien, y se lea bien. Pensaba en la escritura mientras caminaba con Janis, nunca supo improvisar bien lo que quería, pero Enzo tenía un cierto fascino, como dicen en su tierra. Después de un aburrido y pesado viaje de casi una hora en el transporte público, hacia el departamento de Janis, ubicado en el Guasmo, ella lo dijo mientras caminaban, vamos a mi depa, y Enzo recordó lo bueno que era el sexo con ella. Maldita concupiscencia, me mantiene en el lodo, pensó. Lo mantiene como un empleado de ellos, del Estado, y hay muchas personas que son felices si trabajan para el Estado, pues depende de los puestos, y del Estado de turno, hay mejores remuneraciones para los que son capaces en un Estado socialista, en uno de derecha no, porque no importa lo capaz que seas, si perteneces a la clase obrera, te quedas ahí para trabajar. Quizá tenga razón Platón. Y al llegar al sur de la ciudad, todo era distinto, parecía el suburbio de Nápoli, amistoso como peligroso, caminaron por ciertos callejones, un par de ellos. Hasta llegar a la casa de 2 pisos que en la parte trasera tenía un mini departamento en donde residía Janis, sola. Cuando llegaron dentro, ella le dijo, te quedarás a dormir aquí hoy, ¿verdad? Y su rostro como el de Pocahontas, o el de Cumandá, no sé, lo que sí sé, es que son 2 historias muy parecidas. Pero el mismo color de piel y cabello, y hermosura aborigen, perfectamente moldeado en 160 centímetros de estatura, como el de Pocahontas más, quizá. Entonces no pudo más y la besó, se olvidó de su novia, sí, pero es un mal que sufren todos los hombres. Cohabita en nuestro ser como un proceso natural del pecado, quien dice que no, es un mentiroso. El rey David, gobernante socialista del pueblo de Israel en los primeros años de la humanidad, mandó a morir a un hombre en batalla que tenía una bella esposa, adivinen quién confortó a la bella esposa viuda. Fue uno de los tantos tropiezos del rey como ser humano, un hombre como nosotros. Jesucristo, descendiente de su linaje, dijo que lance la primera piedra quien esté libre de pecado, cuando muchos religiosos se disponían a matar a pedradas a una mujer que había pecado como todos nosotros. Eso es sabiduría. Y el único metafísico allí, era él. Se besaron muy apasionadamente que hicieron el amor, pero aproximadamente 1 hora después, ya que en ese momento Janis moría por chupárselo, y así lo hizo. Lo jaló hacia su habitación que estaba sin puerta de ingreso, mientras se besaban. Enzo pensó siempre que Moisés, Abraham, el rey David,
el rey Salomón y Jesucristo fueron políticos, ya que lideraron al pueblo, fueron del pueblo y con el pueblo, fueron socialistas. Este último, su señor, y mío, no sé el tuyo, o el de los demás. Pacifista, pero Jesucristo sin duda alguna fue socialista, o mejor dicho, es socialista, su padre, nuestro padre, no sé el tuyo o el de los demás, es totalitario. Y esto quebrantó la conciencia de Enzo, no debía fornicar, lo sabía. Pero tan cierto como que Enzo es pecador, Janice era tan bella y excitante, y sucedió lo que ella quería, naturalmente, en todos los sentidos de aquella palabra, ceder a ella era tan natural como que el sol brillara. Y continuaba entrando en su cabeza, aquella teoría de Platón y su posible afirmación, que negaba aún. El clímax que sintió de aquellos actos tan perversos cometidos por la Pocahontas Janice y su enorme boca, siempre le gustó hablar mucho, era una bocona, mira esto mi amor, mira lo de allá mi amor, ven vamos a ver esto mi amor, decía y cada cosa tenía un significado casi histórico para ella, pues era feliz, y cuando se es feliz, el cruel mundo que nos rodea está en segundo plano, no importa, lo único que importa es ese sentido de la felicidad. Habían pasado menos de 5 minutos, Janice se sintió excitada, y bien, pero no lo demostraba, aquel hombre que tenía enfrente, era el amor de su vida, lo conoció muy joven, y se aferró a él. Dios dota de mejor capacidad a la mujer, para amar a una sola pareja, porque el hombre tiene una lamentable capacidad por amar a más de una pareja sexual. La explicación es abro comillas, machista, cierro comillas. Se subió el cierre de su pantalón, se lo abrochó, ella pasó su mano derecha por sus labios ardorosos secando la humedad, y se encaminó hacia afuera de la habitación. Enzo muy relajado la siguió, hacia la cocina. Janice fue a preparar la cena, un arroz con lenteja y huevos fritos, que serían devorados por Enzo. ¿Cómo has pasado? Bien. Respondió seca. Estaba muy excitado, disculpa. Dijo en un modus operandis. Janice sonrió y dijo, seguro tienes hambre. Por supuesto. Sonreía alegre. No era para menos. Enzo había pasado más de la mitad de sus casi 40 años de vida obedeciendo a la concupiscencia. Algunos afirman que no lo hacen, realmente no puedo dar fe de aquello, pues este comportamiento es innato, lo enseña la biología, psicología y teología, esta última una ciencia cierta, para mí, no sé para ti, o para los demás, como no sé cuándo mientes, porque seguro lo haces, ¿verdad? Todos pecamos, es innato, como lo es la concupiscencia. Es tanto tiempo que no te veía, casi 3 años o más. Tú te olvidaste de mí. Afirmó Janice. Por 2 segundos Enzo cayó mientras la observaba. Tuve que hacerlo. Pensó en voz alta Enzo. Tú me obligaste. Agregó. Su voz sonó quebrantada. ¿Y cómo pasaste la última Navidad? Dijo al suponer que lo mejor era cambiar el tema. Mal, asesinaron a mi cuñado. El maldito ladrón se había acercado por detrás con un cuchillo en su mano. Aparentaba unos 18 años y una adicción a la heroína en polvo. Intentó arrancharle el celular mientras él estaba sentado en su Hyundai Tucson 2000. Al sostener fuerte el celular le propinó 2 puñaladas en el pecho y corrió con su lamentable suerte, a venderlo por $10 miserables, lo que equivale a 10 miserables paquetes de H. Es terrible. Susurró Enzo. El pan nuestro de cada día en Guayaquil. Agregó Janice. Lo siento. ¿Tu Navidad estuvo mejor, supongo? Algo, sobre todo porque no tiene punto de comparación con la tuya, lo lamento de verdad. Gracias, olvídalo, ya pasó. Y sigue pasando, el algoritmo de la vida. Pensó Enzo.